¿Qué es lo bueno de estas noticias? Que la oposición a la dictadura de Ortega Murillo es muy evidente en 3 distintos frentes. Y quiero que pongan atención porque aquí hay una paralela histórica que es importante recordarse. Los 3 distintos frentes son los Estados Unidos, el Vaticano y los países miembros de la OEA, que ya han pasado resoluciones en contra de estos países. Les hago un recuento histórico de bastante más importancia que el asunto con los 3 países. Recuérdense cuando el gran presidente Ronald Reagan combatía contra la Unión Soviética. ¿Quién lo apoyó? Más que nadie, enfáticamente, Juan Pablo II, en el Vaticano y por supuesto la OTAN, los países europeos, que es el equivalente de la OEA en América Latina. Deben ser Una Hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza, el único programa donde siempre se le relata la verdad histórica, aunque no le guste a quien no le guste, pero es la única forma que la audiencia va a saber la verdad. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, ya les he pedido y se lo sigo pidiendo. Pídanle a los vecinos, a los amigos que se suscriban para que haya más gente que ve este programa. Una Hora con Álvaro Somoza en YouTube. No cuesta nada, no cuesta un centavo, es absolutamente secreto y nadie puede averiguarlo. Así que les agradecería. Este segmento se titula "Le tocó el turno a la dictadura desde la iglesia". El obispo exilado Rolando Álvarez, en una entrevista reciente concedida al canal católico EWTN Noticias, relató su experiencia tras un año de su liberación y llegada a Roma. La dictadura de 2 cabezas diabólicas reaccionó diciendo que el Vaticano carece de toda potestad política supranacional y ven ridícula e insolente e indecente la pretensión del poder político de la Santa Sede. Fíjense ustedes, 2 degenerados hablando de la Santa Sede que tiene más de 2000 y pico de años de existir. Y estos 2 monos se atreven a expresarse de esa manera. ¿Cuántos santos, cuántos héroes ha producido la iglesia? Y estos degenerados se expresan de esa manera. A la Santa Sede, a quien se refieren sin ningún sentido de pudor, de decoro o de respeto, tachando al Vaticano de depravado y pedófilos, así como declarar que la guerra total contra la iglesia es necesaria. No reconocen al Papa como una autoridad para nombrar obispos en Nicaragua. Nuestro héroe obispo, Rolando Álvarez, desde Roma, nos da una lección de resistencia y de esperanza. Y más que nada de amor a la verdad. Pero también nos recuerda algo que no podemos ignorar. No podemos ignorar que la lucha por la dignidad humana es más grande que cualquier sufrimiento y que no podemos darnos el lujo de desfallecer. Es muy posible prever
que con el cinismo de la dictadura, los obispos sean nombrados en lo sucesivo en Nicaragua por la dictadura, ya que de lo contrario la guerra será aún más intensa contra la iglesia dentro del país. Las razones para esta andanada de vulgaridades y de ataques al Vaticano, como de pretender ejercer el derecho de elegir a obispos, se debe a que las dictaduras han pretendido que los eclesiásticos desterrados se mantengan en silencio y que ahora esa prevención ha sido violada con las declaraciones de Monseñor Álvarez. En los Estados Unidos, donde el secretario de Estado Marco Rubio hizo tildo como enemigos de la humanidad, fíjense bien, Marco Rubio se refirió al triángulo de la miseria, Venezuela, Cuba y Nicaragua, como los enemigos de la humanidad, siendo consistente con el modo de pensar del funcionario desde su posición de senador. En la OEA, donde el más importante miembro de esa organización es los Estados Unidos, porque la OEA es hecha de países, a la hora del banderillazo de salida, el señor Thomas Hastings, embajador interino de Estados Unidos en la OEA, instó en el pasado Consejo Permanente que la organización debe actuar con contundencia contra las 3 dictaduras que obviamente incluye a Nicaragua. No nos olvidemos que previo al cambio de poder en este país, Almagro jamás dejó que se promoviera el esfuerzo que nosotros, a mí me consta, les deslegitimáramos la dictadura de Ortega para restringirle la capacidad de obtener préstamos e ingresos económicos. Pero ¿qué es lo que hizo el señor Almagro? Otro zurdo que tiene un amorcito por estos degenerados en Nicaragua, dijo que no. También el embajador interino Hastings dijo que Venezuela se ha convertido en un elemento desestabilizador en todo el continente, además de decir que es un narcoestado. El presente modo de actuar de la administración Trump, que utiliza los aranceles para hacer valer su poder como el país más poderoso del mundo, será un factor decisivo para que los miembros de la OEA, que en el pasado actuaron permisivos con el régimen de Managua y de Venezuela, esta vez se vean en la obligación de acatar lo que los United States, lo que los Estados Unidos disponga, ya que la OEA, independientemente de que tanto Venezuela como Nicaragua se hayan salido de la OEA, está en la capacidad de adoptar cualquier tipo de medida de represión ajustada y proporcional a la gravedad de la situación. O sea, aunque ya Nicaragua y Venezuela no están en la OEA, si la OEA se pronuncia, si la Comisión Internacional de Derechos Humanos se pronuncia, si los Estados Unidos, si la Unión Europea se pronuncia, no importa que estén afuera de la OEA, las sanciones van a ser parejas y les va a caer duro. Como decía mi mamá cuando yo me malportaba,
te va a caer palo hasta debajo de la lengua, porque así es. A estos se merecen eso. De los candidatos para el reemplazo del secretario general de la OEA, uno de ellos es un señor de Suriname, quien ha sido uno de los países que se han abstenido, no necesariamente han votado a favor, se han abstenido en resoluciones en contra de Nicaragua. Eso sería desastroso por sus posiciones ambiguas, como hablando de diálogo con Maduro, con Ortega. Cabe suponer que sería la comunidad de los esfuerzos blandengues realizados hasta ahora por Almagro. Pero es indispensable que los Estados Unidos, que yo estoy seguro que Marco Rubio lo sabe, que estos paisitos pequeños en el Caribe, las islas y paisitos en el borde de América Latina, dependen del petróleo de Venezuela. Entonces, esa es la palanca que Venezuela tiene para obligarlos, si no quieren votar en contra de una legislación en contra de Ortega o de Maduro, absténganse. Y eso es lo que ha pasado. El otro candidato es el paraguayo Ramírez Lezcano, quien opinó que la OEA debe trabajar intensamente para que Venezuela, Cuba y Nicaragua vuelvan al sistema democrático. No hay duda que en ese candidato hay alguien que nosotros los nicaragüenses claramente debemos apoyar. Sin embargo, la izquierda acaba de ganar las elecciones en el Uruguay. Por ende, no sabemos qué dirección va a ordenarle el nuevo gobierno a ese embajador. ¿Qué es lo bueno de estas noticias? Que la oposición a la dictadura Ortega Murillo es muy evidente en tres distintos frentes. Y quiero que pongan atención porque aquí hay una paralela histórica que es importante recordarse. Los tres distintos frentes son los Estados Unidos, el Vaticano y los países miembros de la OEA, que ya han pasado resoluciones en contra de estos países. Les hago un recuento histórico de bastante más importancia que el asunto con los tres países. Recuérdense cuando el gran presidente Ronald Reagan combatía contra la Unión Soviética. ¿Quién lo apoyó más que nadie, enfáticamente? Juan Pablo II, en el Vaticano. Y por supuesto la OTAN, los países europeos, que es el equivalente de la OEA en América Latina. No va a haber manera de que un bujoncito, pero cobarde como Ortega, aguante una embestida de estas tres fuerzas. Por eso les dije en otro programa, yo no estoy enteramente de acuerdo de usar la fuerza como primera reacción, porque aunque ustedes como nosotros sospechamos que es la única forma de sacar a estos payasos, yo creo que las cosas han cambiado con el presidente Trump y Marco Rubio, y creo que la presión diplomática los va a hacer aflojársele las llaves. Se puede prever que de capitalizarse las acciones mencionadas, la dictadura podría intentar bloquear el tráfico de mercancías en el territorio, causando inmensos daños a la región, lo cual podría ser la gota que rebalse el vaso para que, como decimos en
es indispensable que le comuniquemos al secretario de Estado Rubio, que es verdaderamente un hombre. Quiero hacer un paréntesis aquí acerca del secretario de Estado. Era un hombre tan respetado en el Senado por sus conocimientos, su diligencia, lo estudioso que es, que son 100 senadores, incluyéndolo a él cuando era senador. Pues 99 votaron por él, sin lugar a duda. Entonces tenemos a un secretario de Estado que goza del apoyo del brazo legislativo de este país. Y claro está que tiene el poder del Ejecutivo. Entonces, tengamos fe que esto va a suceder, le guste o no a la dictadura. Ahora sí, ahí le llega la pelo en mayo. Este dictador Sucho, que es un profundo acomplejado, que es tan torpe que se cree sus propias mentiras y desinformación, por ende, se va a querer fajar con los Estados Unidos, cuando debe estar más que claro que si a la dictadura no se le golpea con acciones contundentes de todas las índoles, no habrá forma de retornar a Nicaragua a un Estado de Derecho. Los Estados Unidos deben estar claros de eso. Este es como aquel que necesita el garrote. Hay unos que no entienden, otra vez más que con el garrote. Entonces, en el orden democrático, como decimos en el país, Ortega es como la gallina que pica huevo. Esa, ni que le quemes el pico, va a dejar de picar los huevos. Entonces, aquí los días están contados para Ortega y para Chávez Murillo, como para Maduro y Díaz-Canel y los Castro. Se los aseguro, marquen este día en el calendario. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muy buenas tardes. Que Dios bendiga a Nicaragua. Hasta la próxima. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.